Televisa presenta. Para comenzar, la independencia fue un conflicto de 11 años, de 1810 a 1821. Fue un movimiento social y político. El contexto principal era la injusticia del sistema de castas, donde tu origen definía si tenías derecho o no. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por las armas, que puso fin al dominio español mediante una guerra civil multifacética. Tuvo lugar en la mayor parte de los territorios del Reino de México de Nueva España y dio como resultado el surgimiento del primer imperio mexicano. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% del total de los caudales americanos al final del imperio colonial. La guerra por la independencia mexicana comenzó el día 16 de septiembre de 1810. Terminó con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. El movimiento de la independencia de México tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esta época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las ideas de soberanía popular y las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social y política derivados de las nuevas reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La Guerra de Independencia de México inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando la feligresía se presentaba para acudir a la misa dominical. El cura Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de su parroquia y dio el famoso Grito de Dolores. Desde 1809, un grupo de mexicanos se alistaba para levantarse en armas contra del orden establecido por el virreinato. El complot de Valladolid es el primero que se descubre y falla. Descubierta la conspiración encubierta por reuniones literarias realizadas por el corregidor Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, que se tramaba en Querétaro. A sus dirigentes, el cura Hidalgo, los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, comienzan la rebelión. La causa más relevante y la que actuó como detonante inmediato de la guerra fue la invasión de España por las tropas de Napoleón en 1888. Napoleón presionó la abdición del rey español Fernando VII, el cual nació el 14 de octubre de 1788 y fallecería el 29 de septiembre de 1833. Dejando eso de lado, impulsó a su hermano José como monarca. Este hecho generó un vacío de dominio en la corona española. En la Nueva España, muchos se negaron a reconocer al rey francés, diciendo que la soberanía regresaba al pueblo en ausencia del monarca legítimo. La pregunta crucial fue, si el rey legítimo estaba cautivo, ¿quién debería asumir la Nueva España? Este colapso político abrió la oportunidad y el debate para que los criollos comenzaran a plantear la idea de un gobierno propio, sentando las bases ideológicas para el levantamiento. Dentro de la Nueva España habían dos grandes problemas que tenían al territorio a punto de explotar. El primer de estos problemas era el conflicto social entre criollos y peninsulares. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, estaban ya hartos, pues aunque tenían riqueza, educación y prestigio, no podían acceder a los cargos más importantes del gobierno, los cuales eran la iglesia y el ejército, ya que estos puestos se los daban casi siempre a los peninsulares, los cuales eran españoles nacidos en Europa.
lo cual generó resentimiento, frustración y un sentimiento de injusticia que fue creciendo por décadas. El segundo de estos problemas fue la miseria y explotación de las clases populares. Los indígenas y mestizos, que representaban la mayor parte de la población, vivían bajo sistemas de trabajo abusivos, altos impuestos y el tributo, el cual era una carga económica que los mantenía en la pobreza constante. Estaban cansados del maltrato, de la desigualdad y del desprecio social que sufrían. Por eso empezaron a exigir cambios, mejores condiciones y la eliminación de estas obligaciones. A todo esto se le añadieron otros factores que calentaron más el ambiente. Las ideas de la Ilustración, que hablaban de igualdad, libertad y derechos, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que fue la demostración que era posible romper con un régimen injusto. La invasión napoleónica a España en 1808, que debilitó al gobierno español y creó un vacío de poder. Con todos esos problemas acumulados y la tensión subiendo cada vez más, la chispa era inminente. Bastaba con un movimiento, una reunión o una figura valiente para que se encendiera la lucha por la libertad. Además de los conflictos sociales, la economía de la Nueva España también estaba hecha a pedazos. La corona española mantenía un sistema que solo beneficiaba a unos pocos. Los impuestos eran cada vez más altos, el comercio estaba controlado por peninsulares, muchos pueblos indígenas sufrían falta de tierras porque las haciendas seguían creciendo y apropiándose de terrenos comunitarios. Todo esto provocaba hambre, endeudamiento y un resentimiento generalizado. Mientras tanto, el clero también estaba dividido. El alto clero, formado en su mayoría por peninsulares, apoyaba al gobierno virreinal y defendía los privilegios. El bajo clero, donde estaban curas como Hidalgo y Morelos, convivía a diario con la gente pobre. Veía sus problemas y empezó a simpatizar con las ideas de cambio y justicia. Este choque de intereses, sumado a los abusos y la desigualdad, hizo que muchas personas, desde criollos educados hasta campesinos o artesanos, empezaran a imaginar un futuro distinto. La inconformidad ya no era cosa de unos cuantos. Toda la sociedad estaba a punto de estallar. La lucha por la independencia de México no comenzó de un día para otro. Fue el resultado de un proceso largo en el que participaron distintos grupos inconformes con el dominio español. Uno de los antecedentes más importantes fue la conspiración de Querétaro, un movimiento secreto que surgió en 1810. Entre sus participantes destacaron Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Cual Regidora, así como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Estos personajes se reunían en casas privadas bajo la excusa de tertulias literarias, pero en realidad planeaban un levantamiento armado para buscar la autonomía de la Nueva España. La conspiración fue descubierta por las autoridades españolas cuando informantes alertaron sobre las reuniones. Josefa Ortiz, encerrada en su cuarto por su propio esposo, para impedir que logró avisar a Hidalgo y Allende golpeando el suelo y enviando un mensaje clandestino. Ese aviso fue decisivo para adelantar los planes. Tras descubrirse la conspiración, Miguel Hidalgo tomó una decisión histórica que daría inicio formal al movimiento en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en su parroquia de Dolores. Realizó el acto conocido como el Grito de Dolores. Ahí llamó al pueblo a levantarse contra el mal gobierno, invitándolos a luchar por la justicia, la igualdad y la libertad. Este hecho detonó el levantamiento que originalmente estaba planeado para octubre, pero que debió adelantarse para evitar que todos los implicados fueran arrestados. A partir de ese momento, el liderazgo de Miguel Hidalgo y Costilla se volvió fundamental. Aunque era sacerdote, se transformó rápidamente en el líder de un enorme ejército popular, compuesto por indígenas, campesinos, artesanos y personas hartas del sistema colonial. Hidalgo, junto a Allende, Aldama y otros insurgentes, recorrió importantes ciudades del Bajío, reuniendo miles de seguidores y generando un movimiento que cambió completamente la estabilidad del virreinato. Su capacidad para movilizar masas y encender el espíritu insurgente fue determinante para el éxito inicial del movimiento. Sin embargo, esta primera etapa no duró mucho. A pesar de los avances iniciales, el movimiento insurgente sufrió divisiones internas y errores estratégicos. Eventualmente, Hidalgo, Allende, Aldama y otros líderes fueron capturados en 1811.
en el norte del país, después de que uno de sus propios soldados los traicionara. Fueron sometidos a juicio y finalmente fusilados en 1811, marcando el fin de la primera etapa de la independencia. Aunque su muerte fue un golpe fuerte para el movimiento insurgente, su legado quedó sembrado y permitió que otros líderes continuaran con la lucha en los años posteriores hasta lograr la independencia en 1821. Si bien Hidalgo enfrentó desacuerdos internos, especialmente con Allende, quien tenía una visión más militar y disciplinada, su papel como líder inicial de la insurgencia es indiscutible. Él fue quien logró transformar un plan secreto de conspiración en un levantamiento nacional que puso en jaque al gobierno virreinal y cambió para siempre la historia de México. Bueno, yo les voy a hablar sobre una de las etapas más importantes del movimiento de independencia de México, específicamente la etapa encabezada por Miguel Hidalgo. Para empezar, es importante entender que este periodo se caracterizó por ser un levantamiento popular, es decir, un movimiento en la que participaron muchas personas del pueblo, como indígenas, mestizos, campesinos, artesanos. La participación fue enorme, pero también tuvo un problema muy grande. Estaba desorganizado. No había una estrategia militar sólida ni una estructura clara para coordinar a tantas personas. Y eso más adelante afectó mucho el resultado de las batallas. A pesar de esa desorganización, había un objetivo social muy fuerte y muy claro. Miguel Hidalgo tenía una intención que iba más allá de solo separarse de España. Él quería transformar la sociedad. Entre sus metas estaba lograr la abolición de la esclavitud. Eso era muy importante, porque en esa época aún existían personas esclavizadas en la Nueva España y su trato era completamente injusto. Miguel Hidalgo buscaba que todas las personas fueran libres y que tuvieran los mismos derechos. Este objetivo social fue tan relevante que incluso después de su muerte siguió influyendo en el rumbo del movimiento. Sin embargo, aunque al principio el movimiento creció muy rápido y logró reunir a miles de personas, la falta de organización militar comenzaron las consecuencias. En 1811 ocurrió un momento decisivo, la batalla del Puente de Calderón. En esta batalla los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista, que estaba mejor armado, mejor entrenado y más organización. Esta derrota marcó un antes y un después en el movimiento, porque debilitó muchísimo al ejército insurgentes. Después de esta derrota, los principales líderes de esta etapa, incluyendo a Miguel Hidalgo, fueron capturados, mientras intentaban reorganizar el movimiento. Hoy voy a hablar sobre la figura de José María Morelos y Pavón, uno de los líderes más importantes y estratégicos del movimiento de independencia de México. Su participación marcó una etapa decisiva, ya que él no solo continuó la lucha iniciada por Miguel Hidalgo, sino que le dio organización, rumbo y objetivos políticos precisos. Para empezar, es importante recordar que después del levantamiento de Hidalgo en 1810, el movimiento insurgente enfrentó varios retos: falta de disciplina militar, desorganización y ausencia de un plan político estructurado. Fue entonces cuando surgió Morelos,
un hombre que, aunque era sacerdote, tenía una gran habilidad militar y una claridad visionaria sobre lo que debería ser la nueva nación mexicana. Morelos se intrigó en el movimiento en 1811 y rápidamente comenzó a destacar por su estrategia. A diferencia de otros insurgentes, él no buscaba solo victorias rápidas. Su objetivo era formar un ejército disciplinado, capaz de sostener la lucha a largo plazo. Por eso, una de las primeras grandes aportaciones fue justamente la profesionalización del movimiento insurgente. Entre los soldados, organizó mandos, diseñó campañas y estableció un sistema militar más ordenado. Gracias a él, el movimiento dejó de ser una simple rebelión popular y pasó a ser una fuerza con estructura real. Pero además de sus logros militares, Morelos también tuvo una visión política clara. Su mayor aportación en este aspecto ocurrió en 1813, para cuando convocó al Congreso de Chilpancingo. Ahí representó un documento fundamental reconocido como Sentimientos de la Nación, el cual representó un verdadero proyecto para el país que quería construir. En los Sentimientos de la Nación, Morelos expresó una idea revolucionaria para su tiempo. Entre ellas, la más relevante fue la declaración de la independencia absoluta de América respecto de España. Esto significaba que México ya no solo estaba luchando para encontrar la justicia o la mala administración colonial, sino que buscaba convertirse en una nación libre y soberana. Otra idea muy importante fue la soberanía popular, que establecía que el pueblo y no el rey debía ser quien tenía el poder. Este principio sería una base fundamental para la futura Constitución mexicana. Morelos también proponía la eliminación de distinciones por raza, la moderación de la riqueza y la creación de leyes justas que protegían a todos. En otras palabras, no solo quería independencia, sino justicia social y un nuevo orden político. A pesar de sus avances, la lucha era muy complicada. En 1815, Morelos fue capturado por las fuerzas realistas. Tras un juicio, fue condenado y finalmente fusilado ese mismo año. Sin embargo, su muerte no significó el fin del movimiento. Al contrario, sus ideas sobrevivieron y se convirtieron en la base de la siguiente etapa de la independencia. En conclusión, José María Morelos y Pavón fue una figura clave porque transformó el movimiento insurgente. La organización lo fortaleció y le dio un proyecto político sólido. A través de sus sentimientos de la nación, aunque murió antes de ver el objetivo cumplido, su legado quedó profundamente marcado en la historia de México. Gracias a él, la independencia no solo fue una lucha armada, sino también un proyecto de nación. Tercera etapa, guerra de guerrillas. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron, generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo rey, en 1816 implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para que los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha del movimiento no se acabó. En algunas partes del territorio
se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. Fue una etapa en la que de nuevo se desorganización afloró principalmente por la desmoralización de los insurgentes, al mirar cómo las fuerzas realistas, a la muerte de José María Morelos y Pavón, sofocaban los pocos focos de insurrección hacia la autoridad española. Francisco Javier Mina pondría brío a la casi extinguida revolución. Venido de España, apoyó la causa independentista. Mina comandó varios combates, como la batalla del Fuerte de Sombrero, en la que el ejército insurgente salió victorioso. Lamentablemente, la aportación de Mina duró poco tiempo, ya que fue capturado y posteriormente fusilado el 11 de noviembre de 1817. En este momento, el movimiento insurgente estaba sofocado en casi todo el país, pero las campañas de Vicente Guerrero se mantenían en pie de lucha. Luego de rechazar el indulto, ofreció por el virrey Apodaca en 1816. Se ratificó el nombramiento de Vicente Guerrero como general en jefe del Ejército del Sur. Con esta investidura, el caudillo se dedicó a reclutar nuevas fuerzas y reorganizar a las existentes para construir un fuerte en el Cerro de Santiago, al que le llamó Fuerte de Barrabás. El 1 de abril de 1818, debido a la traición, Guerrero fue atacado por Gabriel de Armijo en el campamento de San Gregorio. El general insurgente fue perseguido hasta Zacatula, al mando de 300 hombres. Confrontaron a los realistas. El combate se mantuvo durante varios días y sin ninguna victoria definida. Armijo se trasladó a Teloloapan y los insurgentes hacia Coyoatla. Muchos caudillos aceptaron los indultos de la autoridad virreinal que les brindaba. Ya solo quedaba el sur. Vicente Guerrero, que sería junto a Agustín Iturbide los encargados de finalizar la cuarta etapa de la Revolución de Independencia, que sería la consumación. La cuarta etapa de la independencia se conoce como la consumación, que fue de 1820 a 1821, en donde se dieron los últimos acontecimientos más representativos de la independencia. Empezamos con el Plan de Iguala. Este fue el 24 de febrero de 1821. El coronel realista Agustín de Iturbide, que había luchado contra los insurgentes, publicó el Plan de Iguala en la ciudad de Iguala Guerrero. Ese plan tuvo 3 principios fundamentales conocidos como las 3 garantías, que fueron religión, unión e independencia, o también se conoce como religiosa, nacional y política. Seguimos con el ejército trigarante. Para llevar a cabo el Plan de Iguala, Iturbide salió con el líder insurgente, que fue Vicente Guerrero, y juntos formaron el ejército trigarante, o también conocido como ejército de las 3 garantías. Este ejército se convirtió en la fuerza principal de la lucha por la independencia y tuvo un rápido crecimiento, ya que recibió ayuda de tanto como insurgentes y realistas, que vieron la oportunidad de la independencia que tanto anhelaban. Seguimos con el Tratado de Córdoba. Ese fue el 24 de agosto de 1821, que reconoció oficialmente la independencia de México. Y de esta manera pasamos a los últimos acontecimientos, que fue la entrada triunfal, entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esto fue el 27 de septiembre de 1821. El ejército trigarante, liderado por Iturbide y Guerrero, entró a la Ciudad de México sin encontrar resistencia alguna. Al día siguiente, el 28 de septiembre, se proclamó la independencia de México en la Plaza Mayor de la ciudad y se formó una junta provisional gubernamental presidida por Iturbide.
Ahora comentaremos las consecuencias o las secuelas que dejó la independencia, que fue la proclamación de la independencia. México se convirtió en un estado independiente, rompiendo sus lazos con España. 2. Formación de un imperio. Se estableció un imperio constitucional con Agustín de Iturbide como emperador en 1822. Aunque este régimen duró poco tiempo y fue sustituido por una república en 1823. Cambios políticos y sociales. Se iniciaron procesos de cambio político y social como la abolición del sistema de castas y la recreación de una nueva constitución. Y por último, impacto en América Latina. La independencia de México tuvo como impacto importante en el resto de América Latina, inspirando a otros países a luchar por su independencia de España. Esto no se vio como un ejemplo, sino como una inspiración a otros países a luchar por su independencia y salir de la corona española. De esa manera concluimos las 4 etapas de la independencia. Gracias. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. En MP3. En MP3. First time and I was like